Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. No sé si están por ahí. Bien. Buenas tardes. Tal, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, buenas tardes a todos, a Hola. todas. Hola, ¿qué tal? Ujú. Bueno, bueno, bien. Bueno, supongo que vamos a empezar la clase con ustedes. No sé si luego se irá progresivamente conectando más gente. Primero me presento. Mi nombre es Guillermo Tracy. Yo soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de José de Paz. También soy profesor en la UBA, aunque ahí doy Derecho Constitucional. Bueno, profesionalmente me desempeño en la Cámara Contencioso Administrativa Federal. O sea, esos son más o menos líneas generales mis antecedentes. Y bueno, lo que vamos a recorrer en este curso, ustedes saben, son unas cuatro clases sincrónicas unas clases, y luego hay clases asincrónicas que en realidad consistían en actividades. Hay material que ya está subido al campus. No sé si han podido verlo, no digo leerlo, pero ver que hay un material subido allí. Más o menos la idea es que ustedes manejen ese material. Fundamentalmente es jurisprudencia, y algún trabajito teórico, pero bueno, la idea es ir avanzando hacia la explicación de cómo funciona la responsabilidad de Estado. No somos muchos. Yo tengo aquí que hay 12 personas, bueno, 12 personas incluido yo, así que hay 11 de ustedes que están conectados, de modo que siéntanse libres de interrumpir, de preguntar, de lo que, en fin, lo que no les parezca, o no sea clara la explicación. Y bueno, y trataremos bueno, de ir, en fin, aclarando, resolviendo cualquier tipo de dudas. ¿Cómo se aprueba este curso? Bueno, va a haber una suerte de examen en diciembre. Algunos profesores prefieren tomar perdón, en junio, un examen en junio, no sé qué fecha dije, en el mes de junio. Luego les voy a decir la fecha, pero va a ser una fecha que va a coincidir con el día de la cursada, o sea, con un día miércoles, ¿sí? En este horario. Eso sí, pero será algún día de junio. Lo tengo que definir todavía con las autoridades de la maestría, porque ellos siempre tratan de evitar que les coincida con, en fin, eventuales evaluaciones que hay de otras materias. Así que eso por un lado, en lo que se refiere a las cuestiones administrativas. Respecto del otro, obviamente, respecto del tema de fondo, bueno, cualquier manual de derecho administrativo puede estar bien, pero como ustedes saben, lo que es responsabilidad de Estado, que así se llama nuestra materia, es ha tenido una regulación que ya tiene algunos años. Es decir, pero todavía en los tribunales seguimos teniendo casos que se rigen por el sistema anterior. Es decir, todavía quedan casos que se rigen con el sistema anterior, que lo vamos a explicar. De todas maneras, tengan en cuenta que todo ese sistema anterior, y yo les he dado incluso algunos trabajitos. Bueno, creo que mencioné en el aviso que publiqué que había un artículo de Graciela Reirís, Reirís tiene un librito sobre responsabilidad de Estado, pero está, a ver, sirve conceptualmente, pero el libro está bastante desactualizado. O sea, hay que leerlo con cuidado. Hay cosas que sirven porque es un libro es muy didáctico, pero también hoy en día no sé si tiene sentido empezar tan atrás. Pero sí empezamos un poquito atrás, porque es importante saber cómo llegamos o cómo terminamos llegando al sistema de responsabilidad de Estado que rige en la actualidad. ¿Mm? Tan solo me gustaría detenerme en algo, en un concepto previo que ustedes a esta altura deben conocer, pero no está mal refrescarlo. Ustedes saben que el derecho administrativo en nuestro país, en la Argentina, es un derecho local. Esto quiere decir que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su propio derecho administrativo.
¿No es cierto? ¿Qué quiere decir que tiene su propio derecho administrativo? Y bueno, que las provincias se dan, dice la Constitución, se dan sus instituciones, ¿no? Conforme al régimen o al sistema representativo republicano de gobierno, pero esto, y también organizan su administración de justicia. Es decir, que vamos a tener, por un lado, instituciones de derecho administrativo que son locales, y también vamos a tener tribunales locales para juzgar casos regidos por el derecho administrativo. Esto seguramente lo saben, no sé si algunos de ustedes trabajan en alguna justicia provincial. Eso no lo pregunté, pero a ver si si me quieren contar, no sé, o levanten la manito, ¿quiénes trabajan en el sector público, en general, en la administración pública? ¿Alguien trabaja en la administración pública? Ahí Jorge Barrio Nuevo. Muy bien, ¿algún otro? Bueno, el resto no sabemos. Ah, Florencia. Florencia también está en la administración pública. ¿Algún otro? Este, Romina. Muy bien. Perfecto. ¿Y en qué administración pública trabajan? ¿Nacional o provincial? Ya ahora me pongo más curioso. ¿Nacional o provincial? Provincial, ¿O la municipal? provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, muy bien, muy bien. Y bueno, no sé si algún otro trabaja en el Poder Judicial, presumo que sí, algunos creo que sí, porque me suenan, a ver, acá alguien me contesta por el chat, muy bien. Este, Gente de Río Negro, en el Poder Judicial, en el Contencioso Administrativo de Río Negro. Bueno, muy bien. No, un poco para saber de qué lado están. Y algunos estarán quizás en el sector privado, no sé si eso es así, pero bien, un poquito para ver. Pero el hecho, en mi caso, acá, bueno, muy bien, Jorge, está bien. Este. El punto es el siguiente. Entonces, esto ustedes lo deben saber, que ya el derecho administrativo es local. Seguramente los que trabajan en la administración provincial o municipal saben que hay un derecho administrativo que proviene de los órganos provinciales. Nosotros acá lo que vamos a ver es fundamentalmente el sistema de responsabilidad del Estado federal. Pero acá hay una discusión que en su momento se planteó y a lo mejor la recuerdan, no sé en qué momento habrán estudiado la carrera de Derecho, porque es importante porque a lo mejor si estudiaron antes de la ley de responsabilidad de Estado es una cosa y si estudiaron antes es algo diferente. Antes de tener una ley de responsabilidad de Estado, federal, aclaro, ¿qué se aplicaba? Se aplicaba el Código Civil. El viejo Código Civil de Vélez Arfield. Se aplicaban principios que todavía hoy vamos a ver, es decir, que porque en alguna medida la ley vigente recoge esos principios, esos criterios para establecer la responsabilidad de Estado. Pero de todas maneras, como les vengo diciendo, esa responsabilidad fue en realidad, esa responsabilidad de Estado, fue una responsabilidad pretoriana, es decir, una construcción jurisprudencial y que se elaboraba a partir de qué normas. No había normas en realidad que hablaran específicamente de la responsabilidad de Estado, algunas sí, ya las veremos, pero en general no había normas. Entonces, la construcción fue principalmente jurisprudencial. Eh, recién con la ley de responsabilidad de Estado, es que se pudo, digamos, regular una responsabilidad del Estado federal. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre tener una ley de responsabilidad del Estado y tener esa materia regulada en el Código Civil? Quizás recuerden que cuando se dictó el Código Civil, el anteproyecto, ¿sí? El anteproyecto que había elaborado la comisión que integraban Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton, ¿sí? Pero incluía la responsabilidad de Estado dentro del Código Civil o Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Y eso, sin embargo, cuando el tema fue tratado en el Congreso, suprimieron la responsabilidad de Estado, o sea, la sacaron de allí, la sacaron del Código Civil y Comercial. Y en cambio, lo que hubo fue una ley de responsabilidad de Estado. ¿Cuál es la diferencia práctica en que esté algo en el Código Civil o tenerla en una ley específica? Bueno, que si está en el Código Civil rige en todo el país y es aplicado por quienes, por los tribunales nacionales o provinciales, dice la Constitución, en el 75, inciso 12, dice que los códigos son aplicados por los tribunales
provinciales según que las cosas o las personas cayeran en sus respectivas jurisdicciones. Con lo cual los tribunales provinciales hubieran debido aplicar las normas del Código Civil o del Código Civil y Comercial para resolver casos de responsabilidad de Estado. Al sacarse esa materia del Código Civil, como terminó sucediendo, el Estado decidió regular, el Estado federal reguló la responsabilidad de Estado para sí, pero estableció bajo qué condiciones el Estado federal iba a responder por daños que se les causaban a los particulares. ¿Y qué pasaba con las provincias? Y bueno, las provincias tuvieron que ver qué hacían, es decir, si dictaban normas propias, sí, o si dictaban una norma propia, o bueno, en general todas hicieron eso, pero podían adherir a la ley nacional, pero tenían que igualmente adaptarla a la realidad provincial. No sé bien los que son bueno, hay que me han dicho, uno Jorge, que sos de Catamarca, no sé si Catamarca tiene su propia ley de responsabilidad de Estado. Eh, De adhesión, se adhiere a adhirió la a la ley, nacional. adhirió a la ley nacional, Es la perfecto. ley provincial 5536, esa Ajá, adhiere a la ajá. nacional. Adhiere sin ningún tipo de Ningún reserva, tipo de digamos. reserva, no, Está no, bien. tal Porque cual. algunas leyes, algunas provincias, en cambio, adhieren, pero modifican algunas disposiciones. Perfectamente lo pueden hacer, no hay ningún problema, pueden modificarla. Lo que no podrían establecer, sin embargo, las provincias es que en esa provincia no existe la responsabilidad del Estado. Eso no podría nunca decirse, pero sí podrían establecer modulaciones, por ejemplo, el tema de las responsabilidades de los concesionarios de rutas, por ejemplo, que es un tema que está regulado en la ley nacional, pero algunas provincias lo podrían regular de manera diferente. Bueno, y no sé en Río Negro, a ver que aquí algunos no sé, Fermín, que era de Río Negro, no sé si decías que los que eran de Río Negro, en Río Negro hay una ley provincial en Río Negro. Mm, bueno, no sabemos. Pero a ver, el punto es, todas las provincias tienen o deberían tener una ley, no sé si alguien Profe, es de otra. yo le A cuento, ver, sí, Ana. En La Rioja tenemos antes del año 2024, con la Constitución vieja, un artículo que era el 19, en donde Sí, perdón, el 29, donde establecía específicamente un artículo concreto, responsabilidad del Estado, luego de que hablaba cómo se demandaba el Estado, y qué sé yo, responsabilidad del Estado, y decía que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva y solidaria con el agente que hubiera causado el daño a otro, independientemente ajá, de que se entienda por agente, ¿no? Con la ajá, reforma, luego viene con el transcurso del tiempo, viene la ley, la nacional, la 26994, y que es anterior al Código Civil, a la sí, reforma, correcto. y uno, creo que fueron 6 meses, 7 meses de diferencia, no fue tanto, fue Sí, un sí, año, no, no fue más de un año. exacto. Y aquí se saca la ley 10.004. La Ujú. ley 10.004 es la que crea el fuero contencioso administrativo, porque en la actualidad nosotros todavía seguimos teniendo personas que son sobre todo el Tribunal Superior de Justicia, por obvias razones. Sí. La competencia originaria, pese a estar en vigencia esta ley, que crea el Ujú. fuero, ellos tienen la competencia originaria en todo lo que sea materia, digamos, que sea previo a la obligación de agotar la instancia administrativa. Todo lo demás, Ajá, a la actualidad, pese a existir la 10.004, que adhiere a la 26.924, y ajá, crea el fuero, eh, se rige por también el artículo 16 actual de la Constitución de la provincia, y es sí o sí competencia de las cámaras civiles, que son cámaras que actúan en algunas cuestiones en primera instancia, porque tienen todo el sistema oral establecido hace 70 años, y además ujú, existen las salas unipersonales, entonces todo lo que es daños y para algunas cosas actúa como tribunal revisor de los jueces de paz letrado, y para otras ujú. como salas unipersonales o tribunal colegiado, dependiendo de la causa. Pero en términos generales, más o menos para que si se hizo una idea de todo Sí. lo que le dije rapidito, fue eso. No, no, está muy bien y me parece interesante, bueno, todos los matices que hay en el derecho público provincial, ¿no? Y supongo que si empezamos a mirar, todas las provincias, deben tener, tienen algunas particularidades. Yo estoy conozco un poquito mejor el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
porque en algún momento fui juez de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, que la ciudad autónoma también tiene su propio derecho público y por lo tanto su propia ley de responsabilidad del Estado, ¿no? Así que, bueno, nada, ese es un poco el panorama que tenemos es completo, pero el punto es que si yo tengo un caso de responsabilidad de Estado provincial o municipal, tendré que remitirme a la ley provincial que rija esto, porque la provincia puede dictar su propia ley. La única duda nos quedaría con las provincias que no han dictado su propia una ley, ya sea adhiriendo a la nacional o bien dictando una ley enteramente propia. Esa sería la única duda. Creo que pocas provincias están en esa situación. La verdad que no lo tenía en algún momento alguna actualización, pero la mayoría lo había hecho y entonces hoy en día el punto cuál es. Me tengo que remitir a la ley provincial. Eso es así. Lo que pasa es que a ver, tampoco se puede inventar tanto y entonces las leyes provinciales no están muy alejadas, sobre todo cuando hablemos de los presupuestos, de la responsabilidad, no están tan alejadas de lo que dice la ley nacional. Así que bueno, eso es un poquito para que tengan ustedes me parece relevante porque a veces todo es muy federal céntrico, ¿no? Y pensemos también que hay normas provinciales y desde luego que cuando veamos más específicamente los presupuestos va a ser interesante si ustedes pueden aportar algo comparativo de cómo funciona en sus provincias, a ver como para comparar qué tiene de diferente con la ley nacional. O sea que si es mejor, es peor, es un sistema que protege más o menos a la ley, protege más o menos que la ley federal. ¿Mm? Pero bien, bueno, entonces, otra cosa, bueno, tenemos 3 horas de clase por delante, bueno, un poco menos ahora, pero si a ustedes les parece, en vez de hacer una pausa, trato de terminar 15, 20 minutos antes de que termine y hacemos todo en uno. No sé si esto en fin, les resulta demasiado pesado, pero un poco como para poder, nada, para poder avanzar y terminar un poquito antes la clase y no llegar hasta las 9 conmigo hablando todo el tiempo. Espero no aburrirlos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, nos queda claro entonces con esta característica del derecho administrativo local. Vamos a ver, sin embargo, hoy los principios de la responsabilidad de Estado. Hoy quería hacer algunas referencias también al derecho comparado. Sí, que, bueno, nunca está de más referirse a eso. Y vamos para que nos sirva esto de luego de introducción a cómo es el tema en Argentina. ¿De acuerdo? Hay diferentes etapas históricas dentro de lo que es el sistema de responsabilidad de Estado, ¿no? Y en una primera etapa lo que se decía era que el poder público era irresponsable, ¿sí? Es decir, cuando el Estado actuaba como poder público, ya sea realizando funciones de defensa interior, exterior, policía, seguridad, higiene, en principio el Estado no era responsable. Es decir, para que el Estado pudiera ser responsable necesitaba una ley expresa, ¿sí? El que estaba sujeto al deber de indemnizar era el funcionario. Y si ustedes recuerdan, bueno, si estudiaron por el viejo Código Civil, pero es un principio que está en el nuevo también, el principio del artículo 1112 del Código Civil, ¿sí? Que el Código Civil de Vélez Arfield. Y también, obviamente, el funcionario que hubiera incurrido en delito en la función, también estaba sujeto a esta obligación de indemnizar. Y esta obligación de indemnizar, entonces, la cuestión era si esto podía exigirse, esta obligación, al Estado, aún con prescindencia de la culpa de sus agentes. Es decir, si el Estado, cuando respondía por daños, estaba cumpliendo una función, una especie de garantía legal frente a los administrados. ¿Mm? Bueno, este era un poco el planteo. Los países fueron resolviendo esto de diferente manera, pero siempre, vamos a ver, es una construcción jurisprudencial. A mí me interesa, por ejemplo, el caso francés, donde la responsabilidad de Estado era una construcción, elaboración jurisprudencial puramente realizada por el Consejo de Estado. Ustedes saben que en Francia hay un sistema de justicia administrativa en cuya cabeza, o sea, es como un sistema, dos ramas de la justicia. Hay una justicia
vamos a decir, la rama jurisdiccional, cuya cabeza es la Corte de Casación, y la justicia administrativa, cuya cabeza es el Consejo de Estado. Bueno, muy bien. Y ese Consejo de Estado, el que fue elaborando en este, como en otros temas, ¿sí? Los principios fundamentales. Y bueno, y el punto es que ya hay un caso que se llamó Blanco, en realidad, Blanco, de 1873, donde el Consejo de Estado comienza a aplicar principios de derecho público a la responsabilidad de Estado y deja de lado las normas de derecho civil. Había una idea de que está bien, el Estado puede responder, pero el Estado no es como un particular. El Estado responde, si el Estado va a responder, lo va a hacer, pero de otra manera. ¿De qué otra manera? Bueno, ahí estamos. Una distinción interesante que viene de ese caso, insisto, se llama Blanco, lo puede escribir, era que se hace una distinción que también la vamos a tener en nuestro derecho, que es la distinción entre falta personal del funcionario y lo que es falta del servicio. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es falta personal del funcionario y falta de servicio. Bien. Y luego, estaba, luego en otros precedentes, el Consejo de Estado lo que hizo fue tratar de integrar la responsabilidad de la administración, que podría ser directa o indirecta, con la efectiva responsabilidad del funcionario. O sea, se demandaba a los dos. El funcionario también debía responder, en caso de daños a los particulares. Y aquí me parece interesante esto, porque en nuestro país, si hay algo que no lo tenemos del todo desarrollado, y bueno, quizás en sus provincias, creo que es un buen tema de investigación, es el tema de la responsabilidad del funcionario. Tenemos muy desarrollada la responsabilidad, penal, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de Estado, pero menos la responsabilidad, en qué casos el funcionario debe responder. En el caso francés hay algo más, porque distinguían entre la falta cometida fuera del ejercicio de la función y la falta cometida en el ejercicio de la función o en ocasión de esta. Y esto tenía consecuencias procesales, porque las faltas personales no responsabilizaban a la administración, sino que iban a tribunales ordinarios. ¿Mm? O sea, imaginemos un agente de policía que utiliza el arma de servicio y, no sé, mata a la mujer en un episodio así de violencia de género, mata a la mujer. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con el servicio. Bueno, esto es claramente, sería cometido fuera de la función. Luego veremos cómo esto se puede abordar en el caso del derecho argentino, ¿no? Pero fíjense el tema. Este, mm, bueno, entonces, en Francia se comenzó a admitir que el damnificado por un acto de un agente podía ir contra ese agente en los tribunales ordinarios, ¿sí? Y si, en cambio, si iba contra el agente, iba a los tribunales ordinarios. Si iba contra la administración, tenía que ir a los tribunales administrativos. En la actualidad, es decir, que sería la tercera etapa de esta evolución, siempre vamos contra los tribunales, siempre se va contra los tribunales administrativos, ¿sí? Muy bien. En el caso, alemán, en Alemania lo que hacen es distinguir entre responsabilidad pública e indemnización de derecho público. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque resulta que cuando se trata de una responsabilidad, ustedes saben que la administración puede responder tanto por su actividad ilegítima como legítima. Cuando actúa conforme a derecho, lo que se dice es que ahí hay una responsabilidad de derecho público, regida exclusivamente por el derecho público, ¿sí? Porque, es decir, mientras que en los demás casos es una responsabilidad por daños, por una actuación que es dañosa e ilegítima. Muy bien. De todas formas, en la actualidad, la responsabilidad, esta responsabilidad pública, dice, el Estado siempre va a responder por los actos de cualquier persona que ejerce una función pública, siempre que la gente haya violado una obligación del cargo y de ese modo haya producido un daño. Y el Estado tiene una acción de regreso contra sus agentes. O sea, que el Estado responde directamente, en el caso alemán, el Estado, cuando se trata de una conducta ilícita, el Estado es el que va a responder directamente ante el particular, ante el damnificado. ¿Y qué puede hacer el Estado? Después reclamar
a través de una acción de regreso contra ese agente. ¿Mm? Bueno, hay un caso y también es interesante, y con esto no los abrumo más con el derecho comparado, ¿qué pasa en Estados Unidos? Seguramente ustedes habrán visto que en Estados Unidos es habitual demandar al funcionario. En las carátulas de los casos muchas veces aparece el nombre del funcionario. A lo mejor recuerdan un caso famoso, no era de responsabilidad de Estado, pero nos sirve, que es Marbury versus Madison, ¿no? Y bueno, ¿quién, Marbury era el juez que no habían querido nombrar, ¿no? En ese caso era como un particular, pero Madison era el secretario de Estado, pero no se demandaba al Estado federal, se demandaba al funcionario, al secretario de Estado. Y esta es la norma en Estados Unidos, ¿sí? Y bien, allí también se verifica en estas etapas de evolución de las que hablábamos, este, mm, primero una etapa de indemandabilidad del Estado, pero del Estado federal, vamos a decir. Pero los estados particulares sí podían ser demandados. ¿Eh? Con el tiempo se fue admitiendo que el Estado federal pudiera ser demandado y para eso era necesaria la venia del Congreso. Es decir, que el Congreso tenía que dictar una ley que admitiera o reconociera a los particulares el derecho a demandar a la nación, al Estado federal. ¿Sí? En 1855 se crea un tribunal administrativo que se llama Court of Claims, ¿sí? Que no era un tribunal judicial, y examinaba los reclamos de los particulares y el Congreso los resolvía. ¿Qué quiere decir que los resolvía el Congreso? Generalmente eran reclamos de tipo pecuniario, se reclamaba plata, dinero, una indemnización. Y para eso era necesario que entonces se creaba un tribunal que era una especie de, vamos a decir, una especie de apéndice del Congreso, esta Court of Claims, y entonces ahí se gestionaba el reclamo y luego el Congreso era el que resolvía. Pero ya algunos años después, estamos hablando de 1855, que se creó la Court of Claims, y en 1863 se le reconoce a este tribunal, a este órgano, la facultad de dictar sentencias y decretos finales en materia de reclamos al Estado federal, o sea, por asuntos contractuales, limitada a los asuntos contractuales. Si era algo extracontractual, intervenía el Congreso. Bueno, luego se empiezan a dictar leyes especiales a partir del año 1900, que permitían reclamar en vía judicial por responsabilidad extracontractual del Estado. Y en 1946, o sea, vamos llegando al sistema actual, se dicta una ley de daños, una ley federal de daños, Tort Claims Act, y establece la competencia de los tribunales federales para conocer reclamaciones contra el Estado federal. Y lo que se prevé es que el Estado responde en los mismos casos en que respondería un particular. Entonces, pero hay que tener en cuenta que hay que la ley es un poco menos completa que la que podríamos tener acá porque el Estado no responde por cualquier daño. Por ejemplo, no responde por sus actos discrecionales. Finalmente se creó un tribunal especial que es esta Court of Federal Claims, de la que vimos antes, que había sido creada, pero ya se lo crea como un tribunal especial creado por el Congreso y las decisiones son apelables ante la justicia. Es decir, es un tribunal, una especie de tribunal administrativo lo que existe en Estados Unidos para este tipo de cuestiones de responsabilidad del Estado. Bien, ¿qué pasa? Y pasemos a la Argentina, a ver qué es lo que presumo que a todos les interesa, pero ¿cómo se fundamentó jurídicamente la responsabilidad de Estado en nuestro país? Bueno, en principio, mediante la aplicación de normas del Código Civil. Y concretamente el artículo 1112 del Código Civil hoy derogado permitía responsabilizar a los funcionarios por actos cometidos con dolo o culpa. Pero el punto era que el Código Civil, no permitía responsabilizar directamente al Estado. Es decir, el Estado era una persona de existencia ideal y según la visión predominante en la época, hablamos de siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿sí? Y principios del siglo XX, se pensaba que regía un artículo, que era el artículo 43, y consideraba que las personas jurídicas no podían o no debían responder, ¿sí?
no podían responder. ¿Por qué? Porque eran entes ideales. Los que respondían eran los que respondían eran sus directivos, sus órganos. ¿M? Bien. Entonces, el artículo eh, aparte del 1112, otra fundamentación provenía del artículo 1113 del Código Civil en su redacción original, que hablaba de que se extraía la responsabilidad indirecta, o sea, responsabilidad por el hecho de los dependientes. ¿Sí? ¿Recuerdan el caso Tomás Devoto? ¿Lo pudieron ver? El caso Tomás Devoto, que es del año 1933, porque es el caso que marca un poco el inicio de hay un cambio de, digamos, de esa prácticamente no demandabilidad no demandabilidad del Estado, la Corte comienza a aceptar sí que se pueda reclamar al Estado. ¿Alguien lo vio? El caso Tomás Devoto. Perdón, acá tengo una mano levantada, Julián Insúa. ¿Puede ser? Sí, buenas tardes. Más que nada ¿Qué tal? era, eh, lo relaciono con la teoría del mandato de representación, puede ser, que después Sí, evoluciona con la teoría del órgano. exactamente, exacto. Bien, ¿qué era lo que reclamaba? ¿Por qué reclamaba Tomás Devoto? ¿Qué reclamaba? No, perdón, está bien, sí, el fallo tiene la relación esa, pero justamente lo que yo le preguntaba era por esto que usted explicaba, de poder separar la persona física de la persona jurídica y de imputarle la responsabilidad, eh, y Está que se... bien. Ajá. Es, Sí, sí, sí. el análisis que Ujú. yo hacía por lo que usted decía, yo lo comparé a ver si era más o menos en relación a eso. Pero con relación Sí. justamente a ese fallo no lo leí, leí los otros dos. Ah, bueno. Bueno, a ver, y en Ferrocarril Oeste, ¿cómo fue la situación? Porque es muy próximo, ¿sí? Este, En, en Ferrocarril Oeste, lo que yo entiendo que estaba pasando es que se le imputa la responsabilidad al Estado, en ese entonces creo que era la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de que la propia provincia había informado que de manera errónea que un inmueble no tenía ciertos gravámenes, y basado en eso, Ferrocarril Oeste acepta un bien como garantía, pero luego resulta que ese bien estaba hipotecado y bueno, ahí se le imputa la responsabilidad justamente ujú, a, a la provincia de Buenos ujú, Aires. ujú, ujú. Bueno, fue Ajá. propiamente la Corte Suprema, ¿no?, que establece que Sí, es sí, el sí. Estado responsable por los daños causados por sus empleados en el ejercicio de funciones. Ujú, claro. Ah, ujú, ujú. Bueno, bueno, bueno. Y el otro caso tenía que ver con, no sé si recuerdan, eran unos trabajadores, en realidad, el caso tenía que ver con unos trabajadores del ferrocarril, ¿sí? Que habían dejado encendido un brasero y habían causado el incendio de un campo, ¿sí? Eso era el tema. Entonces, los trabajadores del ferrocarril eran los que habían causado el daño. La pregunta era, ¿el Estado cómo responde? Bueno, se consiguió que respondía de manera indirecta, ¿sí? La responsabilidad directa del Estado va a ser fruto de una evolución posterior y bastante posterior que viene de un caso que se llama Badel, del cual vamos a hablar en un rato. ¿Mm? Pero bueno, el sistema, en el caso de las personas jurídicas, y el Estado es una persona jurídica, obviamente, dice, lo que decía la Corte era que las personas jurídicas actúan por sus representantes. Si si los representantes ejecutan un acto ilícito, ello lo que implica es la responsabilidad de representante, pero no de la persona jurídica. Por eso en estos dos casos es interesante que la Corte acude al 1113 en un caso o al 1109 en el otro, porque lo que hace es imputarle o trasladarle, dice, esto es una responsabilidad por el hecho del dependiente, ¿sí? O sea, el Estado es el empleador de estas personas que son las que han causado el daño y por lo tanto el Estado puede responder. Esa es la construcción. Si no, nos quedábamos en la responsabilidad solamente del empleado, de la gente que había actuado y había causado un daño. Pero había que llegar a responsabilizar al Estado. Y
insisto, en esto influían también las normas previas las normas vigentes con anterioridad las reformas al Código Civil que tuvieron lugar mucho más adelante. ¿Mm? Bueno, entonces esta era la situación como les decía, no tenemos norma, como no tenemos una norma, o no teníamos, hoy sí tenemos, ya lo dijimos, pero como no teníamos una norma que fundamentara la responsabilidad del Estado, se fueron elaborando teorías de derecho público. O sea, era muy criticado el hecho de que la Corte acudiera al Código Civil para fundamentar, para justificar que iba a responsabilizar al Estado. Y así se fueron elaborando diferentes teorías. Por ejemplo, una teoría era la teoría de la expropiación. O sea, ¿qué decía esta teoría? Bueno, dice, cualquier ataque a la propiedad o al derecho de propiedad debe ser indemnizado. ¿Y cuál sería la base en Argentina en que podríamos justificar esto? Está el artículo 17 de la Constitución. ¿Se acuerdan que el artículo 17 dice que la propiedad es inviolable, ¿no? Y entonces, bueno, cualquier afectación de este derecho debería dar lugar a algún tipo de responsabilidad. Pero bueno, esta es una de las posibilidades. Otra tesis que se ha planteado como justificativa es la llamada teoría del sacrificio especial. Es la tesis de un autor que se llama Otto Mayer. A lo mejor lo han oído hablar en alguna otra parte, en otra materia, en otro momento, y decía que para que se verifique esto tiene que ocurrir que la administración tiene que causar un daño en particular, primero. Segundo, que este daño tiene que afectar al particular de un modo desigual y desproporcionado, y este daño tiene que causar un perjuicio material o empobrecimiento al particular. O sea, un daño mensurable y un daño diferente del resto, un daño diferenciado que sufre en particular respecto del resto de las personas. ¿Eh? También se ha planteado como fundamento de la responsabilidad del Estado, ¿sí? La teoría de la igualdad ante las cargas públicas. Si se acuerdan, nuestra Constitución, artículo 16, dice que la ley, ¿no? Que la igualdad es la base del impuesto, dice, que acá no nos importa, y de las cargas públicas, ¿no? O sea que la igualdad ante las cargas públicas es una tesis donde para justificar la responsabilidad del Estado. Es decir, si un particular sufre un daño, ¿por qué haríamos responder al Estado? Porque de eso es que se solidariza, ¿sí? Se solidarizan los riesgos. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Se obliga a todos a responder sobre eso. Luego tenemos otra teoría que habla de los derechos adquiridos y dice que lo que dice es, si se produce un perjuicio a un individuo en violación a sus derechos, nace contra el Estado un derecho de indemnización. Y luego la teoría de Duguit, León Duguit, que era un publicista francés, también hablaba de una teoría del seguro contra el riesgo social. Es decir, es un criterio objetivo que es ajeno a toda idea de culpa. La idea es que hay como un fondo colectivo y que se asegura al administrado frente a un perjuicio proveniente de un servicio público que funciona mal. Esta sería la otra posibilidad, o la otra teoría que tiende a fundamentar la responsabilidad del Estado. Y en el derecho argentino, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo justificaríamos en el derecho argentino la responsabilidad del Estado? Bueno, aquí hay una pregunta clave y es, bueno, si el Estado tiene el deber jurídico de no dañar y cuáles son las sanciones que prevé el ordenamiento jurídico para los daños cometidos. Y aquí Gordillo por un lado y Reirís por otro. Reirís, bueno, les recomiendo el artículo que en su momento les indiqué, pero mencionan diferentes normas constitucionales. Por un lado, hablan de la igualdad ante las cargas públicas, insisto, artículo 16. Se mencionaba también la garantía del derecho de propiedad, que está en el artículo 17. Quizás ustedes recuerden que en nuestro país el derecho de propiedad tiene un contenido más amplio, ¿no es cierto? Podríamos pensarlo, no es el derecho real de dominio,
no, sino cualquier derecho patrimonial, incluso los derivados, por ejemplo, de contratos. La Corte, en un precedente que se llama Bourdieu, que era un caso de un sepulcro, pero bueno, no importa mucho, pero decía que era la propiedad son todos los intereses apreciables que una persona puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Todo eso es el derecho a propiedad. O sea, no es la noción restringida que nos da el derecho civil, ¿no? Cuando se habla del derecho real de dominio. Es eso, pero también es mucho más que eso. ¿Mm? Entonces, la idea es que lo que sostienen los autores de derecho administrativo es que que a partir de la Constitución se puede construir un sistema de responsabilidad del Estado de base publicista. Y entonces, siempre que cualquier órgano del Estado cause un perjuicio especial a un habitante de la nación en violación de los derechos constitucionales, bueno, aquí hay un fundamento para responsabilizar al Estado. O sea, es la propia Constitución, más allá de cualquier ley, la que permite justificar que debe existir la responsabilidad del Estado. Y esto es importante por algo que les decía antes de que el derecho público y la responsabilidad del Estado es de carácter local. Es de carácter local, pero una provincia no podría establecer la irresponsabilidad del Estado local. ¿Por qué? Porque en realidad esta responsabilidad tiene una base en la Constitución Federal. No es una responsabilidad solamente, no es una responsabilidad solo del Estado federal, sino que la Constitución Federal establece un lineamiento que baja a las provincias. Y recuerden ustedes que en el artículo quinto dice que las provincias deben dictar sus constituciones, dice, pero respetando que los principios, declaraciones y garantías que están en la Constitución Federal, deben asegurar también la administración de justicia, el régimen municipal, ¿sí? Y la educación primaria. Entonces, y luego termina este artículo quinto diciendo, bajo estas condiciones, ¿sí? Bajo estas condiciones el Estado federal garantiza a todas las provincias el goce de sus instituciones. O sea que esa garantía federal exige, bueno, las provincias tienen que, por lo pronto, asegurar la responsabilidad del Estado provincial. Puede haber matices, sí, pero no demasiado acentuados. ¿Mm? La otra posibilidad, mejor dicho, estos fundamentos, ya sea igualdad ante las caras públicas, garantía del derecho de propiedad, respeto por los derechos adquiridos, son los tres fundamentos que la Constitución argentina da para fundamentar la responsabilidad del Estado. ¿Mm? Sí, aún en ausencia de una ley, bueno, constitucionalmente deriva esa responsabilidad. Y veamos un poquito cuáles son los tipos de responsabilidad estatal, porque esto es lo que vamos a ver y de algún modo nos marca un índice de lo que serán las futuras clases que tengamos. ¿Sí? Por un lado, tenemos responsabilidad del poder administrador y ahí puede ser de dos clases. Podríamos hablar de responsabilidad por actuación ilegítima y por actuación legítima, ¿sí? Y si tuviéramos que hablar de la responsabilidad por actuación ilegítima, hay que distinguir que esta puede ser contractual o extracontractual. Y acá una pequeña digresión, pero el Código Civil y Comercial suprimió la diferencia que antes se hacía en materia civil entre responsabilidad contractual o extracontractual, entre responsabilidad entre particulares. Esa diferencia hoy ya no existe más. Pero sin embargo, cuando hablo de responsabilidad de Estado, sí, sigue teniendo vigencia la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Sí? Bueno, también tenemos entonces una responsabilidad que es del poder legislativo, ¿sí? También puede ser por actuación ilegítima o legítima, pero aquí de la responsabilidad del poder legislativo estoy pensando más en responsabilidad por actos legislativos, ¿sí? Cuando el Congreso dicta una norma y esta norma causa perjuicios diferenciales. Y luego, por último, tengo la responsabilidad del Poder Judicial, que es un tema que está bastante... Es un tema, no diría de moda, pero es un tema donde cada vez más se están presentando
problemas, planteos judiciales. Sobre todo un caso frecuente tiene que ver con las situaciones de personas que han sido detenidas, a lo mejor en prisión preventiva, y luego la causa experimenta diversas vicisitudes, pero que terminan en la no condena de la persona que estuvo detenida. A lo mejor esa persona estuvo detenida algunos meses y después resulta que la causa es elevada a juicio, a lo mejor el fiscal decide no acusar porque considera que no hay pruebas suficientes, o bien considera que, o bien el juicio se lleva adelante y termina esta persona absuelta, y entonces se plantea la cuestión de la responsabilidad del Poder Judicial. O sea, aquí, ¿qué pasa? Si se debe responder debe responder el Poder Judicial frente, no cabe duda de que esa persona ha sufrido un daño, ¿no? Es decir, alguien que ha sido detenida o sufrió prisión preventiva en virtud de haber sido acusada en virtud de una prueba o de una situación de sospecha con algunos indicios, obviamente, pero esa persona fue detenida y padeció prisión preventiva. Eso, ¿alguien lo resarce? Les anticipo la respuesta, que es, en principio, no. La respuesta en el caso de la responsabilidad del Poder Judicial, por funcionamiento, vamos a decir, anormal del servicio de justicia, bueno, en principio, el Poder Judicial tiene que haberse una situación muy excepcional que la ha señalado la Corte, que serían aquellos casos en los cuales esa persona detenida fue detenida, por ejemplo, erróneamente. Se confundieron. Ha habido casos, por ejemplo, de alguien que intentó salir del país y resulta que, porque vieron que a los fallidos en general se dicta una restricción y no pueden salir del país. Bueno, una persona quería salir del país porque en virtud de que había una orden judicial que así lo disponía, la restricción de salir del país, y resulta que, ¿qué pasó? No era la persona, es decir, era un homónimo. Era un homónimo. Bueno, ahí había claramente un error judicial, ¿sí? Y un error judicial que es resarcible. Ahora, obviamente, cuando el Poder Judicial actúa conforme a derecho, no hay responsabilidad posible, y esto lo decía la jurisprudencia y también lo dice la ley. Bien. Este, veamos un poco el tema de cómo era el sistema tradicional de responsabilidad del Estado, ¿sí? Es decir, cómo era, o sea, cómo llegamos a lo que tenemos actualmente. Y ahí lo que sucedía era que se partía de una doble personalidad del Estado. El Estado podía actuar, lo teníamos desdoblado el Estado. El Estado era poder público, pero también era persona jurídica, ¿sí? Persona jurídica, como podía ser cualquier eh, persona jurídica privada, ¿no? Y en otros casos actuaba como poder público. Y lo que se decía era que el Estado, cuando actúa como poder público, es irresponsable, pues obra en virtud de su soberanía, entonces no está sujeto a responsabilidades particulares. Y, y en cambio, cuando el Estado actúa como persona jurídica, se decía solo es responsable en materia contractual cuando no ha cumplido las obligaciones contraídas. Pero en materia extracontractual, o sea, por un delito o un cuasi delito, el Estado no respondía. ¿Y por qué no respondía? Porque las personas jurídicas no responden por los actos de sus representantes. Ojo, no respondían. Eso luego cambió. Pero esto era así. La situación original, estamos hablando, y volvemos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hasta el caso Tomás Devoto, la cosa era más o menos así. Bien. Este, ¿qué pasó qué pasó en el caso Ferrocarril Oeste? Que entonces, a ver, o mejor dicho, empecemos por Devoto. En Devoto, lo que se estableció era, a ver, si lo han leído así por encima, no les voy a prometo no preguntar, pero a ver si me pueden decir esta pregunta. ¿Qué tipo de responsabilidad había en Devoto? ¿Era contractual o extracontractual? En caso Tomás Devoto. ¿Qué era? El caso Devoto era el caso Devoto, les recuerdo, era el caso de los empleados que habían incendiado, bueno, habían dejado abandonado allí un brasero, lo habían dejado encendido, un calentador, digamos,
en un campo porque están haciendo ciertos trabajos y se terminó incendiando el campo, ¿no? Entonces, esta era la situación. Este, entonces, era un caso de responsabilidad extracontractual, no había ningún contrato, estaban trabajando allí y afectaron los derechos de un particular. Claramente una responsabilidad por actuación ilegítima, diríamos hoy, ¿no? Pero piensen que en ese momento, y estamos en el año 1933, ¿sí? Lo que lo que hace la Corte es consagrar esa responsabilidad extracontractual del Estado, pero usa argumentos que hasta entonces se utilizaban para responder a personas físicas, ¿sí? O personas humanas, diríamos hoy, ¿sí? Y entonces hay dos citas que me interesan, que ustedes las van a localizar en el fallo cuando lo vean, pero dice que en nada influye para definir la responsabilidad por el desempeño negligente de sus empleados que aquellos en el caso de autos no hayan procedido intencionalmente o que la causa generadora del incendio haya sido casual. Desde que la casualidad solo puede equipararse al caso fortuito, en cuanto ambas circunstancias han ocurrido sucesos que no han podido preverse ni evitarse. Es decir, lo que está diciendo es, no importa, no me importa si fue intencional o fue un caso fortuito. No me interesa. Igualmente hay responsabilidad en este caso. ¿Sí? Y dice, y fíjense, y respondiendo a eso dice, el estrago de autos ha podido ser previsto y evitado desde que él ha ocurrido por falta de atención de los agentes del gobierno. Y en tanto estos ejecutaban trabajos bajo su dependencia, que era la reparación de la línea telegráfica nacional. Esta Corte ha dicho que en casos análogos que el incendio, como acto reprobado por la ley, impone al que lo ocasione por culpa o negligencia obligación de reparar los daños ocasionados a terceros, extendiéndose esta responsabilidad a la persona bajo cuya dependencia se encuentra el autor del daño o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. A ver, entonces, aquí no cabía duda, es decir, los hechos del caso eran así, no cabía duda de que había una responsabilidad que por parte de los empleados gubernamentales, ¿no? Empleados de la empresa de telégrafos que están haciendo esas reparaciones en un campo. Muy bien. Entonces, si bien eran ellos, ¿cómo llegó al Estado? Bueno, justamente porque se preveía que el Código Civil preveía en los viejos artículos 1109, 1113 que la responsabilidad se extiende a la persona cuya dependencia se encuentra el autor del daño o por las cosas que se sirve o tiene a su cuidado. O sea, las cosas eran del Estado, las cosas utilizadas y con las que se causó el daño, o bien fue causada de cualquier manera el Estado, digamos, el titular era el que debía responder. Es decir, traslada la responsabilidad entonces de los empleados de la empresa de telégrafos al Estado Nacional. De la persona física la trasladamos a la persona jurídica, pero ¿a través de qué? A través de una teoría de la, si quieren, de la de la representación o el mandato. Es decir, el que estaba, el empleado era en alguna medida un dependiente en alguna medida no, era dependiente del Estado. ¿Mm? Bueno, el otro caso que nos interesa y que, bueno, hace un rato un compañero estuvo hablando de él, era Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires. Este caso es de 1938. O sea, para que se hagan una idea, antes de eso no había casos de responsabilidad de Estado, excepto muy puntuales y que se referían a responsabilidad contractual del Estado. O sea, pero fíjense que es una construcción relativamente reciente. Y dice que en dos considerandos que me parece que son los relevantes, la Corte dice que el Estado provincial, ¿sí?, impone la obligación de munirse de un certificado de registro para escriturar toda operación que versara sobre transmisión de inmuebles, cobrando un derecho especial de sellado, lo que lógicamente presupone la obligación de prestar un servicio regular que responda a las garantías que se ha querido asegurar. Que cuando de tal manera procede, no obra como persona de derecho privado o como persona jurídica, sino como entidad de derecho público que ha tomado a su cargo una función y que la monopoliza. Entonces, cuando es así, el artículo 43 del Código Civil, que es el que dice que no es responsable la persona jurídica, no es pertinente. ¿Sí?
Entonces, y aquí aparece una frase que va a ser muy citada y a lo mejor la vamos a ver varias veces en el, vamos a ver varias veces en la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de responsabilidad de Estado. Y dice, ¿qué dice lo siguiente? Dice, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o irregular ejecución. Y si bien las relaciones entre el Estado y sus gobernados se rigen por el derecho público, la regla enunciada se funda en razones de justicia y de equidad y debe tener su aplicación a este género de relaciones, mientras no haya previsión legal que le impida. O sea, va tratando al Estado como si fuera un particular, en definitiva. O sea, le extiende la responsabilidad como si fuera un particular. Y esta es la idea. Quien contrae la obligación de prestar un servicio, dice, lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido. O sea, si existe el servicio, digamos, de registración de la propiedad, ¿sí? Y, por ejemplo, para hacer escrituras, bueno, este servicio tiene que ser prestado correctamente, porque si no, en caso de funcionamiento irregular, el Estado va a tener que responder. O sea, el Estado, al exigir, por el hecho de exigir un certificado expedido por el registro de propiedad inmueble, bueno, si ese registro funciona mal, bueno, ese registro tiene que responder. ¿Mm? Este es el punto. Vamos a ver con el tiempo que hay casos que son bastante paradójicos, pero bueno, y en la Corte, como habíamos visto, en Ferrocarril, en el caso Tomás Devoto, invocó el 1109 del Código Civil, que era la responsabilidad causada eh, eh, por, por culpa, ¿sí? O sea, la responsabilidad subjetiva. Mientras que en Ferrocarril Oeste, lo que la Corte dice, acude al 1113, ¿sí? Y dice que estas disposiciones son el corolario lógico del principio general según el cual todos los que emplean a otras personas para el manejo de un negocio o para determinada función llevan la responsabilidad de su elección y son pasibles de los perjuicios que ocasionaran a terceros en el desempeño de su función, dado que nadie puede por sí o por intermedio de otro ejercer sus derechos en forma tal que lesione al derecho de un tercero. Esto es así tanto cuando se trata de personas como de entidades jurídicas. ¿Mm? O sea, el que causa un daño tiene la obligación de repararlo y no solo, y si se sirve de personas, cuando se trata de una persona jurídica, piensen en una empresa, entonces tiene que, también, aquel que se sirve de esas personas tiene que responder. ¿Mm? En este caso el Estado respondiendo por hechos que eran de sus dependientes. Y la Corte aquí, insisto, en Ferrocarril Oeste, sigue hablando de el 1112 del Código Civil y lo correlaciona con el 1113 y dice que esto principio significa la aceptación del principio de la responsabilidad de Estado cuando concurren las condiciones anteriormente indicadas, tanto por lo que se desprende del texto mismo, porque interpretada así concuerda con la doctrina expuesta por Obrirro y citado por el codificador en su nota al artículo 1112. Es decir, 1102 había dos fundamentos entonces alternativos. Artículo 1109 y en todo caso adunado con el 1113 primera parte, que era el que hablaba de responsabilidad por el hecho de los dependientes, o bien 1112 junto con el 1113. Pero eran dos fundamentos independientes que la Corte venía sosteniendo, ¿sí? hasta que se produce un cambio muy significativo en el caso Badel. Y Badel nos interesa particularmente porque bueno, es un poco, está en la fuente de la ley de responsabilidad de Estado que hoy tenemos. Pero hagamos alguna recapitulación de lo visto hasta aquí. En estos dos fallos, o sea, Tomás Devoto y Ferrocarril Oeste, la Corte sostiene una tesis que es la de la doble personalidad del Estado. O sea, cuando el Estado actúa como particular o bien cuando actúa como poder público. Y dice, cuando el Estado ejerce un servicio público que ha monopolizado, está actuando en realidad como persona de derecho público y por lo tanto no se le aplica la norma del 43 que solo rige a las personas de derecho privado. O sea, lo saca
lo saca al Estado del Código Civil. Esto es interesante, este movimiento, porque la Corte está dándonos a entender que la responsabilidad del Estado es algo diferente. No es que el Estado responde como cualquier particular, responde de otra manera. Lo saca o sea, le aplica algunas disposiciones del Código Civil, pero no todas. Lo aplica con matices, si quiere. Entonces, lo saca del viejo artículo 43 del Código Civil. Y luego dice, los daños que se causaron a los particulares con la irregular ejecución del servicio que el Estado monopolizó deben ser resarcidos por el Estado. Es decir, si el Estado tiene el monopolio de un servicio y nos obliga a acudir a ese servicio, entonces el Estado tiene que resarcir si presta mal el servicio. Y esto era lo que ocurría con los registros de la propiedad inmueble. Si el Estado me exige, porque era una exigencia estatal, que yo tengo para poder realizar ciertos actos jurídicos, necesito un certificado del registro de propiedad inmueble y este certificado viene con errores, bueno, eso es un monopolio estatal, no es que yo pueda ir a otro lado. Entonces, es natural que si hay un error en la prestación, una prestación defectuosa del servicio, que el Estado, que tiene a su cargo el servicio, bueno, me tiene que resarcir de ese daño que he sufrido. Pero también les comento, la responsabilidad del Estado aquí es indirecta, ¿de acuerdo? Es una responsabilidad indirecta. Y este, ¿por qué es indirecta? Bueno, porque es el principal respondiendo por el hecho de los dependientes, por el hecho de las personas de las cuales se sirve para prestar el servicio. Bien. Y entonces, esta es la idea, esta es la idea general y esto es lo que me interesa, digamos, recapitular en cuanto a que en estos dos casos que son los fundantes de la responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad lo que existe es una responsabilidad del Estado indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque responde por hechos de sus dependientes. ¿Sí? O sea, son los dependientes los que han ocasionado un daño. Muy bien. Y bien. Y en esta evolución que vemos está el caso Badel, que yo no sé, si bien en su momento, bueno, les anticipé y les pedí que lo leyera. No sé si alguien lo ha leído y me puede, y quiere comentar algo de Badel, si alguien se anima a contar algo del caso Badel. Ujú. Porque en alguna medida se parece a Ferrocarril Oeste, se parece porque también aquí tengo una responsabilidad registral. Lo único que aparece también, ¿a quién aparecen involucrando? Al escribano, porque era el escribano también el que había actuado. Dice, lo que hace la Corte es una relectura del precedente Ferrocarril Oeste y dice que ahí lo que se recoge es la idea objetiva de falta de servicio. Y dice, esa idea objetiva de falta de servicio, esto es textual de la Corte, no estoy leyendo del fallo que ustedes tienen, dice, encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del 1112 del Código Civil, que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y omisiones de los funcionarios en ejercicio de funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas. Entonces, la Corte lo que hace entonces es acudir ahora de manera exclusiva al artículo 1112 del Código Civil y nos dice algo más. Ya no es una responsabilidad indirecta, o sea, del principal respondiendo por los hechos de su dependiente. La responsabilidad es indirecta, porque esos que antes eran dependientes, lo que dice la Corte ahora es que son órganos del Estado. Es decir, lo que aplica es la teoría del órgano. ¿Mm? Entonces, como ustedes saben, el Estado es una persona jurídica, antes se decía persona de existencia ideal, y esa persona que no tiene pies, no tiene bocas, no tiene manos, pero tiene órganos. Es decir, sujetos, personas físicas, que son las que actúan y que de algún modo expresan la voluntad de esa persona jurídica. Y entonces lo que hacen esos órganos le va a ser imputable al Estado.